En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo de la medicina estaba lleno de misterios. Las enfermedades mataban sin piedad y sus causas eran desconocidas. Mientras figuras como Pasteur hacían profecías sobre microbios asesinos, la mayoría de los médicos luchaba a tientas contra la muerte. En medio de este panorama, un médico rural alemán, Roberto Koch, estaba a punto de revolucionar nuestra comprensión de las enfermedades. Esta es la historia de cómo un hombre miope y serio se convirtió en uno de los más grandes cazadores de microbios, desvelando secretos que salvarían incontables vidas. Roberto Koch soñaba con ser explorador o médico militar, viajando a tierras lejanas. Sin embargo, la vida lo llevó a ejercer la medicina de manera monótona en prosaicos pueblos prusianos. Era un trabajo lleno de frustración, al no poder curar enfermedades cuya causa desconocía. Su esposa Emma le regaló un microscopio para su 28º cumpleaños, con la esperanza de que lo distrajera de su estúpido trabajo. Pobre Emma, no sabía que ese juguete lo llevaría a aventuras más extrañas de las que hubiera podido correr en Tahití, aventuras en el mundo invisible de los microbios. Koch empezó a usar su microscopio sin un propósito claro, examinando todo lo que encontraba. Un día, probó con la sangre de ovejas y vacas muertas de carbunco, una enfermedad misteriosa que arruinaba a los ganaderos. Vio unas cosas extrañas, bastoncitos cortos o engarzados en largos filamentos, flotando entre los glóbulos sanguíneos. Aunque otros ya habían visto estos bacilos, no pudieron demostrar que fuera la causa. Koch, trabajando solo y aislado del mundo científico, se propuso averiguarlo. Para estudiar si estaban vivos y se multiplicaban, necesitaba un modelo experimental. Como no tenía dinero para ovejas, usó ratones blancos. Con ingenio rudimentario, astillas de madera, bisturíes calentados, logró infectar ratones sanos con sangre de animales enfermos de carbunco. Los ratones morían y en su sangre y órganos encontraba miríadas de los mismos bastoncitos y filamentos. Para ver cómo se multiplicaban fuera del cuerpo, Koch inventó la técnica de la gota pendiente. Colocó una gota de humor acuoso de ojo de buey con los bacilos de carbunco, suspendida en una cavidad y aislada. Por primera vez, un hombre presenció el drama de la multiplicación bacteriana en tiempo real. Vio cómo un solo bastoncito se convertía en millones de seres en horas. Los bastoncitos estaban vivos y se multiplicaban. Koch logró cultivar los bacilos de carbunco a través de 8 generaciones en la gota pendiente, separados de cualquier tejido animal o microbio extraño. La pregunta era, ¿estos bacilos cultivados sin contacto con animales enfermos aún causaban carbunco? Inoculó ratones sanos con la 8ª generación pura y murieron de carbunco. Roberto Koch había demostrado de modo indudable que una especie de microbio específico era la causa de una enfermedad específica. El carbunco fue el primero en lograrlo. Pero otro misterio persistía. ¿Cómo sobrevivía el carbunco en los campos durante años? Koch descubrió que los bacilos podían transformarse en estructuras resistentes en forma de óvalos brillantes, como perlas. Llamó a estas formas esporas. Demostró que estas esporas podían sobrevivir a condiciones adversas y volver a convertirse en bacilos mortíferos al entrar en un medio propicio.
como el cuerpo de un animal. Las esporas explicaban por qué algunos campos estaban infectados. En 1876, a los 34 años, Koch salió de su aislamiento para presentar sus descubrimientos al profesor Kohn en Breslau. Ante eminentes médicos y profesores, Koch no dio un discurso, sino una demostración experimental de 3 días y 3 noches. Manejó esporas y bacilos con tal habilidad que dejó atónitos a veteranos patólogos. El profesor Cohnheim, una de las mentes más entendidas de Europa, reconoció al instante la genialidad. Las noticias viajaron rápido. El descubrimiento de Koch fue un paso monumental hacia el cumplimiento de la profecía de Pasteur de erradicar enfermedades parasitarias. Aunque humilde, Koch mostró cómo combatir la plaga, quemando o enterrando profundamente los cadáveres para evitar la formación de esporas resistentes. Este trabajo promovió una ola de entusiasmo y marcó el inicio de una lucha inteligente contra los microbios, basada en la ciencia, no en píldoras o sanguijuelas. A pesar del reconocimiento, Koch enfrentó desafíos. Regresó a Folstein por un tiempo y continuó investigando. Se dio cuenta de la necesidad de aislar y cultivar microbios específicos. Hasta entonces, los cultivos líquidos mezclaban diferentes especies. La solución llegó por casualidad. Al observar la superficie de una patata cocida abandonada, vio manchitas de diferentes colores, cada una colonia pura de microbio distinto. La superficie sólida de la patata permitía que cada germen que caía creciera en el lugar, formando una colonia pura. Esto llevó al desarrollo de medios de cultivo sólidos, gelatina de suero. Esta técnica, aunque parezca sencilla, transformó la bacteriología en un juego de azar a una ciencia con seguridad. Koch también fue el pionero en el uso de colorantes para visualizar mejor los microbios y en la microfotografía para documentar y compartir sus hallazgos de forma precisa. Estimulado por sus éxitos y la necesidad de abordar las enfermedades más letales, Koch se propuso cazar al responsable de la tuberculosis, que mataba a 1 de cada 7 personas. Este microbio era mucho más difícil de encontrar y cultivar que el del carbunco. Koch utilizó animales de experimentación, conejos, conejillo de indias, para estudiar la enfermedad. Desarrolló técnicas de tinción específicas para hacer visibles a estos diminutos invasores en los tejidos enfermos. Los vio como bacilos delgados y ligeramente curvados. El gran desafío fue cultivarlos. Después de muchos intentos fallidos con medios comunes, Koch inventó el medio de cultivo de gelatina de suero sanguíneo, que semejaba más a la sustancia de un ser vivo. Tras días de espera, las colonias finalmente aparecieron, pequeñas motas brillantes. Al microscopio eran los mismos bacilos curvos. Con cultivos puros de bacilos de la tuberculosis, Koch realizó una serie de experimentos definitivos. Inoculó estos cultivos puros en una amplia variedad de animales sanos, conejillos de indias, conejos, ratas, monos, etc. Mientras animales que no contraen tuberculosis en la naturaleza, tortugas, sapos, permanecieron sanos. Los conejillos de indias y conejos sí enfermaron y murieron de tuberculosis,
con los mismos tubérculos y bacilos encontrados en los cuerpos humanos. Koch también demostró una vía de transmisión común, la inhalación de bacilos. Sometió animales a una lluvia de bacilos cultivados y también contrajeron la enfermedad. La cadena experimental estaba completa. El microbio estaba presente en la enfermedad. Podía ser aislado y cultivado, y el cultivo puro podía causar la enfermedad en animales sanos. El 24 de marzo de 1882, Roberto Koch presentó sus hallazgos a la Sociedad de Fisiología de Berlín. Con modestia, relató cómo había encontrado al asesino invisible de una de cada 7 personas que morían. Mostró al bacilo de la tuberculosis, sus escondrijos, fuerzas y puntos débiles. La reacción inicial fue el silencio atónico. Incluso el eminente patólogo Rudolf Virchow, escéptico de la teoría microbiana, no tuvo respuesta. Simplemente se levantó y se marchó. Pero la noticia se extendió como la pólvora. En horas, el mundo entero se enteró del descubrimiento. Médicos de todas partes viajaron a Berlín para aprender las técnicas de Koch. Koch se convirtió en una celebridad a pesar de su aversión a la fama y a la enseñanza. Su trabajo no solo identificó al agente causal, sino que ofreció una base científica para combatir la enfermedad. La batalla contra los microbios continuó. En 1883, una epidemia de cólera asiático estalló en Egipto. Se desató una carrera entre los equipos de Koch, él y Gafke, y Pasteur, Roux y Twiller, para encontrar al culpable. Fue una misión peligrosa, marcada por la muerte de Twiller, el primer mártir de la microbiología. Koch y Gafke encontraron un curioso microbio en forma de coma en todos los cuerpos de las víctimas de cólera en Egipto. Para demostrar su conexión, Koch viajó a la India, donde el cólera era endémico. Allí encontró el bacilo coma en todos los casos de cólera, lo aisló, cultivó y estudió sus características. Moría rápidamente al secarse, pero sobrevivía en aguas contaminadas. Demostró que el cólera no surgía espontáneamente, sino que se transmitía por la ingestión de este bacilo coma, a menudo a través de agua contaminada. Esto sentó las bases para el control sanitario del cólera. Discípulos de Koch, inspirados por su metodología, también identificaron agentes causales de otras enfermedades, a menudo arriesgando sus propias vidas. A pesar de la evidencia, hubo resistencia. El profesor Pettenkofen de Múnich, un escéptico, llegó a tragarse un cultivo de bacilos del cólera para demostrar que no causaban la enfermedad. Misteriosamente, Pettenkofen no enfermó, un hecho que aún no se explica del todo y resalta que la predisposición individual también juega un papel. Pero Koch tenía razón. No hay cólera sin el bacilo coma. Koch recibió honores, pero siempre mantuvo su humildad. Aunque las hazañas de Pasteur a veces eclipsan a otros, Roberto Koch fue el hombre que demostró de manera indudable que microbios específicos causan enfermedades específicas. Su metodología científica y sus técnicas de cultivo puro y tinción proporcionaron la precisión necesaria a la microbiología, transformando la lucha contra la muerte en una batalla inteligente y ganable. Koch nos dio las herramientas
y la prueba de que podíamos cazar a los invisibles asesinos. Roberto Koch no buscaba fama ni títulos grandiosos, solo quería entender y detener a los asesinos invisibles que durante siglos habían matado en silencio. Su lucha solitaria en una cocina rural cambió la medicina para siempre. Descubrió al culpable del ántrax, reveló el bacilo de la tuberculosis y demostró al mundo que los microbios sí existen y que podemos enfrentarlos. Hoy, su legado vive en cada laboratorio, en cada vacuna y en cada batalla que libramos contra las enfermedades. Y si crees que la historia de Koch fue sorprendente, espera a conocer a Rose y Bering, los discípulos que tomaron la antorcha. Dos mentes brillantes, unidas por un enemigo común, la difteria. No olvides apoyarme con tu poderoso like. Suscríbete para que este canal siga creciendo y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.